Dios, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos este estudio en tus manos. Te ruego, por favor, que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo transformen nuestra vida, Señor. Podamos conocerte un poco más, que te reveles a nuestra vida, Señor, y que, Señor, podamos ser más conformados a tu imagen, Señor. Que encontremos aquí esperanza, consuelo, Señor, gozo, a través de tu palabra, Señor. Podamos ser edificados, consolados y exhortados, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu. Haz esto en nuestras vidas, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, llegamos a un capítulo muy importante en el libro de Isaías, muy importante. Porque básicamente aquí como que se resuelve de alguna manera todo lo que se había estado escribiendo durante todas las profecías de Isaías, y lo que va a continuar en el libro de Isaías, la profecía que continúe, también encuentra en este capítulo un fundamento y una base para poder predicarse o para poder exponerse, ¿no? Tú recuerdas que el libro de Isaías está dividido en dos grandes secciones. Realmente la primera sección es del capítulo 1 hasta el 39 y la segunda sección es del capítulo 40 hasta el 66, ¿verdad? Y se dividen en estas dos secciones porque la primera sección está enfocada en el juicio, en el castigo, ¿no? Vimos el juicio de Israel, el juicio de Judá, vimos incluso cómo se juzga a otras naciones, ¿no? Vimos el pecado de Israel, el pecado de Judá. Entonces son prácticamente 30 y tantos, ¿no? Casi 35 capítulos más ahora sí que redondeando, ¿va? Son 39 capítulos que hablan de juicio. Los siguientes capítulos, tú lo sabes, hablan ya acerca de el rescate y la salvación de Dios hacia su pueblo. Es cuando encontramos las profecías acerca del Mesías más claras en todo el Antiguo Testamento. Encontramos el retrato de Jesucristo como ningún otro libro incluso. En esta segunda sección viene este capítulo Isaías 53, ¿te acuerdas? Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Y se refleja, se expresa el Mesías en la segunda sección. Pasajes hermosos y gloriosos de la esperanza y el poder salvador de Dios, ¿no? Entonces, la primera parte del libro de Isaías tiene mucho que ver con la ley, ¿verdad? Porque es curioso que, si tú sabes, la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66 libros, al igual que Isaías tiene capítulos, ¿verdad? Tiene 66 capítulos Isaías. Es muy curioso que los primeros, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Lo mismo que la primera sección tiene capítulos, el libro de Isaías. Y hablan también de la ley, ¿no? Lo que sigue, los siguientes 26, ya no sé ni cuántos, ya no hago bien las cuentas, pero... Perdón, ¿dije 29? No. El caso es que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, como capítulos tiene la primera sección de Isaías, ya no sé si les hice bolas, y la siguiente, el Nuevo Testamento tiene cartas, pero tiene cantidad de 26 cartas, ¿no? 27 cartas, exacto. Y la segunda sección de Isaías también habla de gracia, como el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. ¿Viste? No sé si ya les habíamos dicho esto, pero es muy interesante en el libro de Isaías que así va, ¿no? Bueno, el caso es que el libro de Isaías habla acerca de la salvación. Tal vez ahorita ha sido difícil para ti entender que el libro de Isaías se trata acerca de la salvación. De hecho, el nombre de Isaías significa eso, Dios es el que salva. Y el enfoque principal de este libro no es el juicio ni cosas raras, sino es la salvación. Simplemente cómo Dios salva a su pueblo y cómo es un reflejo de cómo Dios salva a toda la humanidad. Bueno, el caso
es que en este capítulo 37 vemos de manera concreta y específica, literal y palpable, la salvación de Dios. Durante todos los 30 y tantos capítulos que hemos estado viendo, Dios había estado prometiendo que Él los iba a salvar, que no tenían que irse de pecadores, que no tenían que confiar en otras cosas, que no tenían que alejarse de Dios, y que en Él estaba la salvación. Ustedes saben que el libro de Isaías se desenvuelve en un contexto político, histórico, en donde el imperio de Asiria está expandiéndose y quiere conquistar Jerusalén, y hay muchas alianzas que se mueven para defenderse, para atacar, bla, bla, bla. Todo el tiempo, todos estos capítulos de Isaías está diciendo, aguanten, confíen en Dios, esperen en Dios, no vayan a hacer alianzas con Egipto, no vayan a hacer alianzas con el otro, no confíen en otros dioses, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Y todo el tiempo el pueblo de Dios ha estado rechazando eso. Ha estado rechazando eso hasta el capítulo 30, que vimos la semana pasada, el capítulo 36. Recuerden lo que sucedió. Llegó el momento en donde todo lo que Isaías había estado diciendo estaba cumpliéndose. El imperio asirio había prácticamente destruido la nación de Judá y había acabado con, ¿recuerdan lo que leíamos? Tomó todas las ciudades de Judá, solamente quedaba Jerusalén por tomar. Todo el territorio, todo el pueblo estaba destruido. Se cumplió lo que Isaías vez tras vez dijo: hey, no confíen en otros, porque si confían en otros no van a sobrevivir, les va a ir mal, va a llegar a Siria y va a destruirlos. Se cumplió. Están al borde del exterminio. Qué interesante, al borde del exterminio. Va a entrar a Siria, están a la puerta los asirios, un chorro de ejército afuera, los de Jerusalén, los judíos están adentro de Jerusalén, adentro de su ciudad fortificada, nomás esperando lo peor. Llega el Rabsacés, ¿recuerdan este mensajero de el rey de Asiria? Y empieza a intimidar, ¿verdad?, a todo el pueblo y a sus dirigentes, y básicamente están diciendo: entréguense, no tienen oportunidad. En eso nos quedamos la vez pasada. Y en este capítulo vamos a ver la salvación de Dios. Porque aunque todo el tiempo Isaías estuvo diciendo: les va a ir mal si no confían en mí. Confíen en mí porque yo los puedo salvar. Es más, yo los voy a salvar. Y los voy a salvar no con mano de hombre ni con espada. Muchas veces dice ya: los voy a salvar con mi espíritu. Es el momento de la salvación. Y es lo que sucede. La semana pasada, no sé si recuerdan, ahora sí que decía así, ¿no? Versículo 21, si quieren desde el 18, vamos a agarrar vuelo. Mirad que no os engañe Ezequías, ¿no? Decía este mensajero terrible, ¿no? Decía: mirad que no os engañe Ezequías, dice el 18 del capítulo 36. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat, el de Afat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Eso es este mensajero hablando a todo el pueblo, intimidando a todo el pueblo. No los engañe, Dios no los va a salvar. Mira la situación. Toda tu nación está destruida por mis manos. He conquistado naciones cuantas he querido. Dios no los va a salvar. No los engañen, mejor ríndanse. Dice el versículo 21. Pero los mensajeros, ¿no?, los mensajeros de Ezequías, callaron y no le respondieron ni palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés.
Ahí nos quedamos. ¿Qué sucede después? Bueno, dice, versículo 1 del capítulo 37. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, lo que el Rabsacés está diciendo, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. La salvación empieza así, arrepintiéndonos. El cilicio, ¿no? y rasgar los vestidos era un símbolo externo, era una costumbre de los judíos de hacer simbólicamente y expresar externamente lo que sucedía internamente en el corazón. Era una forma de expresar públicamente y externamente lo que estaba sucediendo en el corazón, ¿no? Simplemente andaban todos harapientos, todos cochinos, y andaban así caminando, y era una forma de acercarse a Dios en símbolo de dolor y aflicción, ¿no? La salvación empieza con el arrepentimiento. Las consecuencias del pecado ya estaban a la puerta. Las consecuencias de haberse apartado del Señor estaban ya amenazando. En ese sentido, es lo mismo cuando Dios vino a salvarnos a nosotros. Vino a salvarnos del pecado. Dios vino a salvarnos del pecado y las consecuencias del pecado. Las consecuencias inmediatas del pecado, ¿verdad? Pero sobre todo las consecuencias eternas del pecado. Es muy interesante. Si Asiria destruía a esta nación, ¿qué pasaba? A Dios promesa de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? A Dios promesa que Dios le hizo a Eva, cuando le dijo, y él le irá al calcañar, pero él le herirá en la cabeza, ¿no? A Dios Mesías. Se hubiera acabado todo. Y hay un momento en nuestras vidas en donde estamos tan cerca de afrontar las consecuencias del pecado que ya no va a haber vuelta atrás. Si tú afrontas la muerte sin Cristo, el pecado te va a consumir, te va a llevar al infierno, literalmente. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿no? Es muerte. Entonces, el pecado está amenazando tu vida porque, además, si no has creído en Cristo, literalmente estás en un gran peligro porque no sabes cuándo vas a morir. De verdad no sabes cuándo vas a... Ahora sí que, como dicen por ahí, se está muriendo gente que antes no se moría, ¿no? Gente de 33 años que les da un paro cardíaco, así, cosas así de ¿qué? Eso no pasaba. ¿Me explico? A eso me refiero. Entonces, ya antes decían, ya después de los 70 es ganancia, ahora uno ya tiene que decir, después de los 40 ya es ganancia. No sabes en qué momento has de morir. La verdad, no lo sabes. Y si afrontas la muerte sin Cristo, el pecado te va a destruir. Se los he dicho y no me voy a cansar de decírselos. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Dios nos puso un termómetro para saber cuando estamos pecando o no, aún sin conocerlo, que es nuestra conciencia. Dice la Biblia que en nuestra conciencia, cuando actuamos en contra de nuestra conciencia, nuestra conciencia nos juzga. La Biblia enseña que el pecado es aquello que te esclaviza, ¿no? En Juan 8 dice, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, uniendo estos cabos, entendemos que eso, se los he dicho, el pecado es eso que cada vez que lo haces te condena. Dices, ¿por qué lo volví? No lo puedes dejar de hacer. Sabes que está mal. Y que incluso eso, te condena, sabes que está mal, no lo has podido dejar de hacer. Y además de todo, cada vez que lo haces, te destruye. ¿Y sabes por qué te condena? Porque Dios puso eso en el corazón como termómetro de que efectivamente en el día del juicio te ha de condenar para siempre y por siempre. El pecado, si no has resuelto ese asunto del pecado, estás en un gran peligro, un peligro eterno de irte al infierno eternamente. Es muy interesante que Jesús aclaró, ¿no? Aclaró, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Para que no creas que esto es una religión de condenación y que te vas al infierno. No, Jesús no vino a eso.
Él como que pareciera que tuvo que aclararlo porque cual fácilmente pensamos, ya me están condenando y el infierno. No. Literalmente tu pecado te está arrastrando a eso. Vas a tener que pagar ante Dios por todas esas cosas. Has ofendido a un Dios eterno y el castigo es eterno. Además, sobre todo porque estás rechazándole y estás rechazando su forma de salvarte, su ofrecimiento de salvarte. O escucha, tienes que darte cuenta que el pecado es en contra de Dios, es en contra de ti, pero sobre todo es en contra de Dios. Que Dios te hizo, que no te hiciste a ti mismo. Es muy interesante enseñarle esto a mis hijos de 5 o 3 años. Es como, ¿quién te hizo? Y se quedan así como pensando. O sea, es como filosofía Kinder 1, ¿no? Filosofía de Kinder 1. ¿Quién te hizo? Y es como de... Se quedan patinando porque pues, no, es una pregunta demasiado elevada para ellos, ¿ves? Dios te hizo. Y es como de... pues sí. Pues sí, sí es cierto. Dios me hizo. Y es cierto, aunque es Kinder 1, filosofía de Kinder 1, sigue siendo cierto. Dios te hizo. A ti y a mí, a todos nosotros Dios nos hizo y le debemos a Él nuestra vida y lo hemos ofendido. Hemos vivido como hemos querido, le hemos dado la espalda, le hemos escupido en el rostro, haciendo lo que bien nos parece, hemos blasfemado su nombre. Y no pretendamos entonces llegar con Dios a poner cara de angelitos y pedirle que nos deje pasar al cielo, que no nos castigue. No es así. La salvación empieza arrepintiéndose, reconociendo tus pecados, volteando hacia atrás y decirle, Señor, perdóname, he pecado, la neta es pecado. Dice Isaías 1, leíamos, pongámonos de acuerdo, ¿no? Vengamos a cuentas. Eso. Si lo que haces que te está esclavizando, que te está destruyendo, que te está condenando, si a eso no le has llamado pecado y sigues diciendo que es una mala costumbre, un malo hábito, ¿cómo le puedes llamar entonces? Si a eso no reconoces que es pecado, pues ¿cómo te explico? La salvación no está a tu alcance. Ponte de acuerdo con Dios. Y si Dios le llama a eso pecado, por favor, llámale tú también pecado. Y deja de hacerlo. Date media vuelta y arrepiéntete. ¿No? Esto es lo que Ezequías está haciendo. Es como de, la hemos regado. Me arrepiento en silicio, en ceniza. Me rasgo las vestiduras. La salvación empieza con el arrepentimiento. Dice el versículo 2, y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, ¿no? Básicamente todos tenían que estar de esa forma, los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, a nuestro Isaías, ¿verdad? La segunda cosa, ¿no?, es que el arrepentimiento, ¿no?, reconocer nuestra debilidad, o sea, el arrepentimiento conlleva darte cuenta que es pecado, pero además reconoces tu incapacidad, reconoces tu debilidad, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ir a Dios, porque es muy importante que el arrepentimiento, si no te lleva a Dios, no es arrepentimiento, es remordimiento. Muy interesante, si tú te sientes mal de hacer lo que haces, pero no te lleva a Dios, realmente no es arrepentimiento. No sé cómo explicártelo. Pero es sencillo sentirse mal, como por ejemplo la cruda, ¿no? Cuando te da cruda. Te sientes súper arrepentido de tomar, como baboso, perdón, cada quien toma como quiere, pero de tomar un chorro, ¿no?, la noche anterior y te levantas
y dices, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué no lo quieres volver a hacer? Porque te sientes fatal. ¿Y eso qué, bro? ¿Me explico? Quiero decir, no te está llevando a Dios. No es porque estás diciendo, ofendí a Dios. Toda esta noche estuve ofendiendo a Dios, estuve profanando de alguna manera el cuerpo que Él me dio para que fuera su templo. Todas las cosas que hice borracho no me quiero ni acordar. Dios, perdóname. Y muchas veces el arrepentimiento no nos lleva a Dios. Lo he predicado aquí. Judas es el clásico ejemplo. Su arrepentimiento no lo llevó a Dios. Lo llevó a ahorcarse. Entonces, la salvación es ir a Dios. Es después de arrepentir, reconocer nuestra debilidad, es ir a Dios. Es algo que nos lleve y nos pegue, nos amalgame más con Dios. Que nos traiga salvación. No que nos traiga simplemente desilusión y tristeza, ¿no? Eso es lo que hace Ezequías, manda por Isaías, ¿no? Que de alguna manera es el representante de Dios, va a buscar a Dios, va a buscar a Dios. ¿Y cómo va a buscar a Dios? De una manera muy chistosa, a través de su palabra y a través de la oración. Chécate, dice versículo 3, ¿no? Los cuales le dijeron a Isaías, ¿no? Así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión, de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. O sea, básicamente lo que está diciendo es, estamos a nada de ser consumidos. Ya eso, ¿no? Cuando una mujer va a dar a luz, pero no tiene fuerzas, se muere ella y el bebé. ¿Me explico? Es lo que está diciendo. Estamos en el momento en donde es crucial, donde estamos a punto de morir y desaparecer. Otra vez, todo el ejército de Asiria ha conquistado toda mi hermano, entre comillas, del norte, porque al final me volteó bandera, ¿no? Toda mi nación está destruida, solamente quedamos nosotros aquí adentro de esta ciudad, estamos a punto de desaparecer como nación. ¿Qué? ¿Dónde me quedé? Por eso digo que el 4. Quizá oirá Jehová tu Dios la palabra del Rabsacés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, para vituperiar con las palabras que oyó Jehová tu Dios, ¿no? Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado, ¿no? Entonces, es interesante el versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés. Dice más adelante, y para vituperiar con las palabras que oyó Jehová. Entonces, ese quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, no está dudando de Dios, ¿no? No es que está diciendo, a lo mejor y no lo estaba viendo y no se distrajo y sí escuchó. Más adelante confirma que efectivamente lo escuchó, simplemente es una forma de humillarse, ¿no? O sea, de ser humilde y decir, bueno, no sé, tal vez quieras atender mi causa, tal vez quieras oír, tal vez oíste y te seguimos interesando, ¿me explico? O sea, después de todo lo que hemos hecho y todas las veces que nos hemos revelado ante ti, tal vez sigas interesado en nosotros, ¿no? ¿Me explico? No es que esté dudando que lo hagas, sino está siendo una forma de humillarse, ¿no? Pero es muy interesante, porque entonces dice el versículo 5, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, les dijo, ¿no? Es muy chistoso porque no se ve cómo los siervos de Ezequías le hayan dicho algo a Isaías. Pareciera que nomás llegó y ya tenía una respuesta a Isaías, ¿no? Pero bueno, pudo haberlo omitido el texto y simplemente sí sucedió ese diálogo, pero el texto omite ese diálogo y simplemente llegan con él e Isaías ya tiene una palabra, al parecer, para ellos, ¿no? Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, contra las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Es muy interesante. Checa todo el tiempo que la gran ofensa aquí, todo el tiempo, el gran pecado de estos asirios
es blasfemar y ofender a Dios. Es básicamente es lo que se recalca y se reprocha en este capítulo, nomás para que lo tengas ahí como apuntado, ¿no? Dice, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado. O sea, ni siquiera te blasfemaron a ti. O sea, lo que escuchaste ni siquiera es contra ti, es contra mí. Dice el versículo 7, he aquí yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y hará que en su tierra perezca a espada. Es muy interesante porque Ezequiel manda a sus siervos a Isaías, e Isaías les tiene palabra de Dios. Entonces, la salvación, de alguna manera, ya vimos, empieza con el arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento que te lleva a Dios, empieza con él a Dios, pero tiene que ver con, en primera instancia, su palabra y con su plan. Aquí es muy interesante, Isaías, a través de la palabra de Dios, les da palabra de Dios que le dice, primero que nada, no temas. La bronca es conmigo, no temas, la bronca es conmigo y ya tengo un plan. Es muy, muy similar al Evangelio. ¿Sabes qué? No temas, si eres pecador, ya te diste cuenta que estás camino al infierno, no temas, ya tengo un plan. Ya tengo un plan. ¿Y sabes qué? Está en mi palabra. ¿Cuál es el plan? Que Dios de tal manera amó a su Hijo que lo envió al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan. El plan de Dios desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, era sacrificar a Cristo por nuestros pecados y salvarnos. A Dios no le agarra por sorpresa nuestro pecado, no le agarra por sorpresa lo que hemos hecho. Él ya ha preparado algo para salvarnos, que es que Dios mismo tomó forma de hombre, cargó nuestros pecados, todos nuestros pecados los pagó Él solo en la cruz, resucitó al tercer día. Y si crees en esto, solo si crees, tienes vida eterna. Ese es el plan. Ya hay un plan y está en su palabra, ¿no? Y está en su palabra. Ahora, vamos a ver cómo en este texto que estamos leyendo funciona el plan de Dios, ¿no? Básicamente en esta ocasión, ¿no? El de yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada, ¿no? Dice, vuelto pues el Rabsacés, ¿no? Esto ya sucedió en como cambio de escena, ¿no? Ya la escena está en el Rabsacés regresando, ¿no? Vuelto pues el Rabsacés, halló el rey de Asiria que combatía contra Libnia, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Entonces, el Rabsacés salió de Laquis porque el campamento asirio estaba como su base en Laquis, y cuando regresa, ya no regresa a Laquis porque ya le habían dado el mensaje de que el rey estaba peleando en Libnia. Libnia era otra ciudad cercana a Liquia, a Laquis, perdón, que todo es dentro del territorio de Jerusalén, ¿no? De Judá. Entonces se va a otro lado, ¿no? Mas oyendo decir de Etiopía, he aquí ha salido para hacerte guerra. Aquí está el rumor. El rey de Asiria, ¿no? Escuchó decir mas oyendo decir de Triaca, rey de Etiopía, he aquí ha salido para hacerte guerra. Entonces llegó un rumor al rey de Asiria que el rey de Etiopía viene a hacer guerra. Ha salido para hacerte guerra. Es muy interesante esto que sucede. Porque, ¿te acuerdas quién era supuestamente el aliado de los judíos, de los de Jerusalén, los de Judá? Era Egipto y Etiopía, ¿no? ¿Te acuerdas que el Rabsacés estaba diciendo, ¿qué confianza tienes en Etiopía? Digo, en Egipto, ¿no? Y básicamente en aquel entonces esas regiones eran prácticamente lo mismo, Etiopía y Egipto. Entonces, lo que llegó a los oídos del rey de Asiria es como entonces ya se confederó Judá y ya viene el hermano mayor, el imperio etíope, a hacerme frente y a conquistarme. Ya viene el hermano, o sea, ya viene la guerra. Y ese es un rumor, porque no es cierto. Eso es lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿no? Envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá.
No te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaín, el de Eva y de Iva, de Ena y de Iva? ¿No? Todos estos son obviamente ciudades de otras naciones que Asiria fue conquistando, ¿no? Y es muy interesante porque yo lo que puedo ver en este texto es que vamos a ver al final que afuera de la ciudad de Jerusalén había un gran ejército acampando. Entonces, ¿por qué hay un gran ejército acampando afuera de Jerusalén y hay guerra en otro lado? ¿No? Entonces, muy probablemente ese gran ejército de Jerusalén ya totalmente devastado se fue junto con el Rabsacés para combatir en Libna, ¿no? Pero cuando el rey de Asiria escucha este rumor, como que los regresa a Jerusalén para decir, ¿sabes qué? Manda a decirles que se entreguen, porque ya, si no se entregan, acabamos esto esta noche. Porque ya viene Etiopía. Si viene Etiopía y ya no encuentra nada, pues ya, ¿por qué va a pelear? ¿Me explico? Así que acabémoslo ya, pero te me regresas. No lo dice el texto. El caso es que se regresan de Libnia, se regresan a Jerusalén, como decir, una última advertencia, ¿no? Que no te engañe, no van a ser salvados, no van a salvarse, no lo van a lograr. Entonces, ya entréguense. ¿A poco algún Dios pudo salvar? No, así que hasta aquí. Y prácticamente la amenaza estaba totalmente ya latente. Ya había habido un rumor, y es muy chistoso porque todo esto lo está ideando Dios. Yo lo que creo es que Dios como que me los reunió todos, ¿no? Me los juntó todos porque va a ser algo bien tremendo al final del capítulo, ¿no? Como que los juntó. Como regrésense, júntamelos, encéntramelos y chacachás, ¿no? Entonces, pareciera que sí está tomando curso la trama, ¿no? La historia. Dice el versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová. ¿Me explico? Entonces, la primera vez, Ezequías fue a Dios y recibió su palabra. La segunda vez, Ezequías va a Dios, pero ahora a orar. ¿Me explico? Entonces, una persona, para que sea salva, primero tiene que escuchar el mensaje de salvación, lo que está revelado en su palabra, como lo que sucedió con Isaías, primero le predica. Y después debe responder en oración. Pues sí, yo les platico de volada, tal vez sí, creo que sí viene al caso. Mi conversión fue rara, porque a mí nadie me predicó, sino que yo empecé a leer la Biblia. Y a mí me dices, ¿cuándo fuiste cristiano? Yo creo, sinceramente, en el momento que un día me fui a Calajusco, creo, a hablar con Dios y agradecerle por Jesucristo. Así nadie me dijo, haz la oración, no sé qué, pero fue un momento que como que cerré el chip, siento. ¿Me explico? Como que cerré el chip. Él me dijo todo lo que me había dicho en su palabra, dije, wow, pero llegó el momento en cerrar los ojos y decir, Dios, Jesús, gracias por todo lo que me has dicho. ¿Me explico? Una relación. Y muchas veces eso tiene que ver con la famosa oración del pecador. Esta onda de cuando le predicas a una persona y le dices, ¿quieres recibir a Cristo? Y te dicen, no, pues que sí. Bueno, acompáñame en una oración. Él te está... ¿Por qué? La salvación, o ser salvo, implica una relación con Dios, ¿no es verdad? Bueno, ¿y cómo es una relación? Él habla, yo respondo. Porque cabe mencionar que para la salvación, Él siempre toma la iniciativa. Él primero habla, siempre te va a hablar primero, va a acomodar las circunstancias, va a dejar que estés a punto del abismo, que te des de sopes, y después te va a hablar y te va a decir, hey, aquí estoy, aquí sigo. Y dices, pues sí, qué bueno que me dices, porque por mí nunca hubiera volteado hacia allá.
Porque el hombre no tiene la capacidad de voltear a Cristo, no tiene la capacidad de verlo, de buscarlo. Entonces es Él el que inicia, pero nosotros continuamos cerrando como la pinza en oración. Y es lo que hace este hombre. Después de escuchar todo lo que, pues ahora sí que todo lo que le mandaron los embajadores, extender las cartas en un símbolo de solo tú puedes hacerlo, ¿no? Y es lo que dice. Después de recibir su palabra, responder en oración, viene toda una revelación de Dios, ¿no? Tomó ese, dice el versículo 15, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, wow, bro, qué buen título para esta ocasión, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Los querubines son tremendos, los vimos en Isaías 6, tremendos, bueno, más tremendo es Dios, mucho más. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, incluyendo el asirio, ¿verdad? Tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra. Eres el Dios sobre todos los cielos, sobre toda la tierra. Tú hiciste los... Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces, viene una revelación de Dios, definitivamente, una vez que escuchas su plan, escuchas su mensaje, escuchas el Evangelio, respondes en oración, Dios se empieza a revelar a tu vida, ¿no? Esta onda de Dios de Israel, Dios de los ejércitos, ¿no? Dios de toda la creación, Dios del cielo, Dios de la tierra. Pero es muy interesante que en este momento Ezequías está entregando todo en Dios y en su salvación. Está desesperado, tiene unas cartas amenazantes, muy probablemente en esas cartas está diciendo, ahora sí que el plazo se cumplió, si no te entregas mañana entramos, ¿no? Ya estamos todos juntos aquí para reunirte. Y agarra esas cartas y dice, tú, Señor, pues no hay de otra más que tú. No hay de otra más que tú. Y la salvación tiene mucho que ver con eso. A veces cuando nosotros predicamos sobre la salvación y en esta oración del pecador decimos, ¿no? O preguntamos a la persona en cuestión, ¿aceptas a Jesucristo, perdón, como tu único Señor y Salvador? Como tu único Señor y Salvador. ¿Por qué hacemos un énfasis en tu único Señor y Salvación? Porque si crees en otra cosa que puede ayudarte, entonces no eres salvo. Sencillo como eso. Porque no estás depositando tu confianza en Cristo. Es lo que hacían los israelitas. Depositaban su confianza en Dios y en los caballos y en el ejército. ¿Verdad? Depositaban su confianza. Acá, ¿no? Cuando le dijeron, pídeme una señal, la que quieras para que demostrarte que Dios te va a salvar. No, ahorita no quiero molestar a Dios, no lo voy a enojar, ¿no? Pero lo que pasa es que estaba confiando en Egipto. Entonces, cuando una persona confía en otra cosa que no es Dios, no es salvo. Así de sencillo. Si tú confías en tus buenas obras y en Dios, estás blasfemando, estás diciendo que el sacrificio de Dios no fue suficiente, que le faltó un poco. Si tú confías en Dios y en otra persona, estás blasfemando, estás diciendo que Dios no es Dios, que no es suficiente. Si tú confías en Dios y en algún otro espíritu, alguna otra cosa, lo que sea, cualquier otra cosa en ti, si confías en Dios y en ti, si confías en Dios y en otra persona, si confías en Dios y en tus cosas, no sé, cualquier otra cosa aparte de Dios, estás perdido, bro. Porque solo Cristo es suficiente. Y cuando uno piensa en ser salvo a través de otra cosa, estás diciendo que Cristo no es suficiente. Y eso es blasfemar. No es verdad. Solo Cristo. Solo Cristo. Ezequías reconoce que solo Dios podía sacarlo de este aprieto. Finalmente, ¿no? Todo embona. Porque chécate la oración. Dice,
Versículo 17, inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras de Sannacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego. Y me encanta, porque no eran dioses, sino obras de hombres, madera y piedra. ¿Cómo vas a quemar a Dios? Imagínate, ¿cómo puedes quemar a Dios? Sus dioses eran ídolos, eran piedras, eran madera, eran obras de sus manos, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú eres Dios, solo tú eres autoexistente. La oración va bien enfocada. Ya no se trata de mi vida. La salvación tiene que ver eso, ya no se trata de mi vida. Demuestra que tú eres Dios. Llévate toda la gloria y llévate toda la honra y muéstrale a todo el mundo que en realidad no hay nadie que pueda contra ti, que no haya un Dios como tú. Y es que eso se vuelve la vida de una persona salva. Solo buscas que el nombre de Dios sea glorificado. Ok, mátame. Pero que tu nombre no sea blasfemado. Es más, si por mi vida se blasfema tu nombre, llévame. Mátame. Porque aquí el muchacho chicho de la película chida es Dios. Él es el centro de todo. Él es el que importa. Él es el que importa. El corazón de Ezequías está entendiendo, está cambiando. Ya no está en un rollo de, ay Dios, ayúdame porque nos van a consumir. No, Dios, checa que te están blasfemando. Están diciendo que tú no eres Dios. Están diciendo que tú no eres nadie. Muéstrales ahora que tú eres el que hizo todas las cosas. Entonces, dice el versículo 21, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib. Qué interesante. Si escucha acerca de lo que me rogaste sobre el rey de Asiria. Estas son las palabras de Jehová. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia. Te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. Casi ves a, no sé, yo siempre me lo veo muy gráfico, ¿no? Una muchacha ruda haciéndole, así como ya sacaste boleto, ¿no? Y checa, y se va sobre Asiria. ¿A quién vituperiaste? Así que vamos a ponernos de acuerdo, o sea, ¿a quién estás llamando inservible? ¿A quién? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en lo alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperiado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas y con la pisada de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Es como de soberbio. O sea, y es eso, cuando uno no acepta la salvación de Dios, es eso lo que está haciendo ante Dios, haciéndose el soberbio. Diciendo, yo puedo. Cuando una persona dice, no, gracias, ahorita no quiero a Cristo, muchas gracias, estás diciendo, yo puedo solito arreglármelas. Yo piso y seco los ríos. Yo hago y deshago a mi gusto. Yo soy Dios, como me dijo la serpiente en Génesis 3. Serás como Dios, yo soy Dios. Así soy, así que estás haciéndote un soberbio, ¿no? Y 1 Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios, resiste, y cuando dice resiste se opone, está en contra de los soberbios. Acompáñame a Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Entonces,
Dios tiene dos lugares donde vivir. Alguien decía, Dios solamente tiene dos tronos. Uno en gloria inaccesible, inaccesible en santidad. Ahí es su trono, inaccesible. ¿Escuchaste eso? Nadie puede entrar ahí, nadie es como Él, como para poder entrar a donde Él mora. ¿Y a dónde? Y en el pobre y podrido corazón de un pecador. O sea, Él habita ahí y vino a nacer en un pesebre lleno de baba de vacas. Ese es Dios. Y Dios se humilló. ¿Y cómo se humilló? Más que cualquier otro hombre. Porque aunque se hizo siervo y esclavo de los hombres, era Dios. Era suficiente humillación con hacerse hombre y ser un rey entre los hombres. Pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿No? Y ahora alguien puede venir a pararse enfrente de Él y decir, ¿humillarme? No, papá. Yo puedo. Es una ofensa. Es una naquez, con todo, con todo respeto. Es una ofensa muy grande decirle a Dios que eres como Él. Si Él se humilló, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Quién eres tú en comparación a Dios? Es muy interesante que es como un microexpress. Solamente hace una parada para que tú puedas estar en la presencia gloriosa. Es esto. Tú no puedes, si tú quieres estar en la presencia de Dios, ¿no? Y dice la Biblia que eso es la salvación, ¿no? Me parece que es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? Y a quien has enviado. Si tú quieres la salvación, la vida eterna, estar con Dios, tienes dos sopas, bro. O ser tan glorioso como Él, o humillarte. Y no eres tan glorioso como Él. O sea que para pronto te resuelvo la ecuación, tienes una. Humíllate. ¿Sabes? Él se humilló. Y dice, hay una parte en su palabra que dice eso, que Él no se avergüenza de decirse Dios de nosotros. No se avergonzó. Dice Isaías 53, verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. O sea, verá qué es lo que resultó de su aflicción y ahí voy a estar yo. Y dirá, habrá valió la pena haber dejado la gloria, haberme humillado, solo por verte a ti, junto a Él. Y no te quieres humillar. Eso es lo que hace Asiria. Yo pisaré y secaré todos los ríos. Con que pise, seco todos los ríos. Es como, ¿qué? Y Dios les responde, o sigue diciéndole, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Yo lo hice? ¿Yo te di ese poder? ¿Yo te di esa idea? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ya ideado? Ya lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados. No manches, te puse puras, no sé, tú eras la selección, te hice una selección y te puse a jugar contra los refuerzos de la sub-13, ¿no? Sus moradores fueron de corto poder, ¿de qué te crees? Y no tenían fuerza, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno en los terrados que antes de sazón se seca. ¿No te das cuenta que ya lo había dicho, ¿no? Isaías 10, a partir del versículo 5, nos narra todo esto, ¿no? Dice Isaías 10.
Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo, como lo de las calles, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. O sea, no va a creer que yo lo estoy mandando y enviando y usando, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes, ¿no son todos reyes? O sea, los asirios dicen, ¿no son todos reyes? O sea, hasta el más morrito es un Luis Miguel, ¿no? No es Calno como Carquemis, Amat como Arfat y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y Samaria. Como hice Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Ya lo sabía Dios y le está diciendo, ni por aquí te enteraste que fuiste usado por mí, ¿no? Y aquí veo representado a Satanás, ¿no? O sea, es como de, Satanás dijo, sí, vamos a crucificarlo, ya ganamos, vamos a crucificarlo, lo crucificamos, y al tercer día, ¿qué? Ganó, nos ganó, en nuestras narices. Nosotros lo hicimos, o sea, es eso. Y es chistoso porque el plan de Dios a veces es raro. Es raro, es como de, ¿qué? Va a oír un rumor, ¿y eso de qué me va a servir a mí? ¿No? Lo mismo pasó, yo creo que en Satanás, ya ganamos, vamos a crucificarlo, vamos a incitar a los fariseos, a los romanos, a todos los demonios habidos y por haber a que inciten y que lo maten. Ya lo vamos a matar. Y lo mataron y al tercer día se les cayó el teatrito porque Dios ya lo había predestinado. El diablo nunca ha dejado de ser la chichincle de Dios. ¿No? Y así es, y Dios lo usó. Lo mismo sucedió con Job. Entonces, pues aquí está. ¿No te das cuenta que ya yo lo sabía? Dice el versículo 28. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, no contra Jerusalén, sino contra mí, y tu arrogancia. Otra vez, si deseas ser salvo por el Señor, deja tu arrogancia, ¿no? Tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz, ¿no? Símbolo de esclavitud, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será a ti por señal. ¿A ti quién? A ti Ezequías, ¿no? Ya como que cambia, ya le empieza a hablar a otra persona. Y esto te será por señal, Ezequías. Comeréis este año lo que nace es suyo, y el año segundo lo que nace es suyo, y el tercero sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá, y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿qué significó eso? O sea, se voltea de alguna manera a hablarle a Ezequías y le dice, esto te será por señal, comeráis este año lo que nace lo suyo, el año de lo que nace lo suyo, y el tercero, sembraréis y segaréis. ¿Qué está diciendo? Es como, al principio, pues la nación ha quedado devastada. No puedes sembrar nada, así que si sale un jitomatito, pues es el que vas a tener que agarrar y comértelo. Y si sale una papa, pues la agarras y la comes, ¿verdad? Porque es para ti. Lo que sale lo suyo, eso es lo que vas a comer. Ya el tercer día va a empezar, mira, ya no solamente hay una, hay como 20 jitomates. Bueno, ya agarra los que necesitas y ya ponte a vender. O ponte a coser. ¿Sí me explico? Es lo que está diciendo. O sea, de aquí a 3 años todo va a ser restaurado. Es lo que está diciendo. Y los poquitos que quedaron en Jerusalén van a ser también restaurados. Van a ser también restaurados. Porque de ahí, dice, saldrá un remanente. Y del monte Sión los que se salven. Y esto es muy interesante, ¿no? Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará a esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Entonces, pareciera que ya estaban dispuestos ya los arqueros ya estaban así, ¿no? Entensando los arcos. Pero dicen, no, esto no va a suceder así.
¿no? Versículo 34, por el camino que vino, así se volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Finalmente, es interesante que la salvación surge en el corazón de Dios por amor a sí mismo y por amor a nosotros. Dice, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces, básicamente, si Él hizo lo que hizo, es porque es parte de su gloria. Siempre creo que la mejor forma en que puedo explicarlo es así. La forma en que nosotros podemos ver la gloria de Dios es a través de su amor. Porque nos amó, se entregó por completo y no hay nada por qué amarnos, ni por qué haya hecho lo que hizo. Pero es por eso que nosotros le damos toda la gloria, ¿no es verdad? Decimos que estás, eres increíble. Nos has amado, ve cómo soy, ve quién eres tú. Nos has amado. Tuya sea toda la gloria y tuya sea toda la honra, ¿no? Y es eso, Dios mismo en sí es amor y en sí mismo es glorioso. ¿Por qué nos amó? Porque Él es así. La salvación nace en el corazón de Dios, por amor a Él mismo, por Él, no por lo que has hecho tú. Es por eso que no dependen de tus obras. Es por eso que solo depende de Él. Si Dios te salvó, es porque te ama, ¿no? Dice 1 Juan que en esto conocemos el amor, en que Él nos ha amado primero, ¿no? Si nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, ¿no? Él lo ha hecho todo. Él nos amó al grado de salvarnos y entregarse por nosotros. No se trata de cuánto le puedas amar tú, sino se trata de que Él te amó. Y eso le da gloria a su nombre. Por eso dice, por amor a mí mismo. Porque haber hecho eso que hizo, le da gloria a su nombre y gloria como ninguna otra. Es la máxima expresión de su gloria, habernos amado. Y al haberlo hecho, se glorificó. Wow, ¿no? De una manera impresionante. Por amor a sí mismo lo hizo. La salvación recae en su decisión, en su gloria, ¿no? Y finalmente, ¡pum!, se consume la salvación. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, aquí todos eran cuerpos de muertos. Ahí está su ejército. Ahí está todo el drama. En un versículo, así, salió el ángel de Jehová, mató a todos. Ya. Es como, ¿qué? Ese es Dios. ¿Sabes? Es un muy buen guionista Dios. Es muy buen guionista. Siempre sabe, sacarle jugo a las historias. Y ahí están, y llevan hasta el extremo, la condición de Ezequiel. Dice, ya no puedo más, Dios, sálvame. Claro. Porque Dios quiere salvar, Dios se complace en salvar, pero se lo tienes que decir. Pero si no se lo decía, muy probablemente al día siguiente iban a entrar y a destruirlos. Dios es poderoso. Vimos, ¿no? Ay, ¿no? En esos ayes, capítulo 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová, ¿no? Dice, pero él también es sabio, y traerá mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, ¿no? Por esto, porque hay de los que confían en la carne y no confían en el poder de Dios. Dios puede salvarnos, Dios quiere salvarnos. Su mano no se ha cortado para salvar, sigue siendo poderoso más que cualquier otra cosa.
Pero ¿en qué confías tú? Todo el drama y toda la trama de estos 30 y tantos capítulos, ¿no? De estos 35 capítulos, se resolvieron en esto. Todo el tiempo estuvo diciendo Isaías, confía en mí que yo te voy a salvar, no hagas alianzas, no confíes en los caballos, no confíes en... Nada les resultó. Ninguna ayuda les resultó, ninguna estrategia humana les resultó, nada. Llegaron al mismo precipicio y última vez, como última oportunidad, dijeron, Dios, ayúdanos. Y Dios dijo, va, por amor a mí, va. Y lo salvó. Y a partir de ahora, no específicamente los siguientes 2 capítulos, porque Ezequías, hay que terminar con Ezequías, pero a partir de ahora el libro de Isaías cambia de tónica, o no sé cómo se dice, de tono, por así decirlo, y pone como referencia este hecho de haber salvado de esta manera. No se esforzaron los judíos, ¿vieron que no se esforzaron ni tantito? O sea, ni siquiera les pidió que aviente una flecha, nada, simplemente no hicieron nada. Así es la salvación con Dios. Debes dejar de confiar en ti y en lo que puedes hacer y dejar que Él te salve. Dice el versículo 30-15 de Isaías, en descanso y en reposo serás salvo, pero no quisiste. Entonces, a partir de ahora, pone como base esta salvación que ya sucedió para prefigurar la salvación eterna a través de Jesucristo a lo largo de los siguientes 27 capítulos. ¿Ok? Entonces oramos, ¿no? Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalaste. Gracias por tu salvación, Señor, por habernos salvado, por habernos amado como nos amaste, Señor. Por habernos llevado, Señor, a ese precipicio, Señor, y no permitir que saltáramos al vacío, Señor, sino que fuiste oportuno, Dios, para tomarnos y salvarnos, Señor. Solo tú, Señor. Tú fuiste solo a la cruz, Señor, y solo venciste, Señor. Y ahora nos traes, Señor, esa victoria. Gloria sea a tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Por siempre y para siempre, gloria sea tu nombre, por haberte entregado por nosotros, Señor, aún nosotros siendo nada, Dios. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. En el nombre de Jesús. Amén.